¿Cómo, y a ver, llegado el caso, vos que tenés mucho trabajo ya profesional en orquestas, una vez que te programan y que estás ahí, ¿cómo es el trabajo cotidiano con la orquesta siendo mujer? Yo después te puedo dar mi opinión desde el lado de orquesta, digamos, lo que se escucha ahí o lo que uno puede percibir de colegas, no de todos, pero bueno, de algunos colegas. ¿Vos sentís como cierta resistencia o que es un poco más difícil estar ahí parada enfrente porque sos mujer? Mira, en mi caso en particular a veces también se junta con el tema de cierta juventud, ¿no? Y esto es indefectible para hombres y mujeres. Sos joven, entonces los colegas te prueban, ¿no? Ok. Sos mujer, entonces sí tenés que... yo a veces lo pienso en una cuestión como de carácter. Para mí siempre es necesario entrar frente a un organismo orquestal o ensamble como con cierta estancia y con cierto nivel de seriedad de por lo menos 3 días. Después tal vez empezamos a sonreír un poco, pero por lo menos 3 días así de seriedad total. Para que el foco se ponga realmente en el trabajo musical. En el sentido, para mí, siempre la construcción mutua. Yo vengo a trabajar de música. Todos los prejuicios que haya social por la mujer, que ya a esta altura me aburran, eh, que queden de lado, que queden afuera, eh, trabajando de música. Entonces, como desde el día uno, el trabajo tiene que ser como muy concreto, muy claro, para que bueno, se entienda la propuesta, digamos. Después, por ahí con los organismos que ya uno va transitando más veces, el trato es un poco diferente, un poco. Pero yo creo que hay una construcción que nos pasa como mujeres de tener que tener una extra carga por el hecho de ser mujer. Pero también yo creo que en la medida que los años van pasando, esas cosas también se solidifican un poco, en el sentido de, no es lo mismo tener 1 año, 2 años de experiencia que tener 10 años de podio o 20, si sos mujer, digo, ¿no? Entonces, yo creo que hay siempre como una mezcla de cosas en ese sentido. Sí, además también las orquestas se van renovando, van cambiando las generaciones y creo que, bueno, es más fácil con músicos más jóvenes que tienen otra visión que por ahí, bueno, personas que no tuvieron esa posibilidad de ver dirigir a mujeres y nada, y esto que decís yo lo noto desde el lado de orquesta, ¿no? Como, bueno, la mujer tiene que probar que es buena cuando está ahí Claro, sí. y No el hay, hombre no necesariamente. no hay margen. Claro, Sí. sí, o bueno, viste, el primer error, claro, que decís vos, bueno, y si es mujer. Y los hombres hay cada perro dirigiendo y pasa como uno Sí, más del montón. absolutamente, Eh, absolutamente. Hay una cuestión que yo conversaba hace poco que, por ejemplo, tiene que ver con la nueva ley de cupo que se establece para los festivales musicales dentro de Argentina. Eh, Viendo la posibilidad que también la ley de cupo también interfiera en las programaciones de orquestas anuales, ¿no? Y claro, se despiertan un montón de prejuicios respecto todo eso, porque cuando se trata de que la inclusión al podio sea de mujeres, enseguida empiezan los prejuicios, se activan naturalmente los prejuicios, de decir, ah, bueno, entonces solamente por cumplir un número va a venir cualquiera. Y yo, ¿por qué esto no se piensa al revés? O sea, por default deberíamos todos, todas, todos tener la misma cantidad de oportunidades, de invitaciones y tal. Y se entiende que por default todos nos preparamos de la misma manera. Una ley de cupos simplemente realmente habla de un número para equiparar oportunidades. Pero siempre está el pensamiento peyorativo de prejuicio respecto a que entonces, bueno, si se cumple un número, es eso, un número y no se mira la calidad. Entonces siempre es un trabajo de tener que romper prejuicios respecto a la cuestión de género. Y es un trabajo arduo, interesante de esta época. Bien, ¿y en Francia cómo están con ese tema? ¿Están un poquito más adelante? ¿Están igual? Mira, te voy a decir una cosa. A veces se piensa que acá las cosas están mejores, pero
En Francia actualmente, hace poco, una mujer ganó una titularidad en una orquesta e hicieron una enorme promoción porque fue la primera mujer que ganó una titularidad en orquesta. Y yo digo, wow, es 2020. Esto ya pasó en Argentina y América Latina, ¿no? Ya hemos tenido mujeres titulares de orquesta hace varios años atrás. Eh, pero bueno, lo que sí hay políticas más claras que sí dentro de las programaciones se está pidiendo y se está exigiendo que haya una mayor cantidad de mujeres, incluso de compositoras programadas dentro de las programaciones, y esto ya es una exigencia, digamos. Entonces, en este sentido sí, se está avanzando un poco, pero también hay mucha resistencia, mucho prejuicio por lo mismo, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ¿por qué le invitan? Le invitan porque hay una exigencia, ¿no? De números y demás. Entonces, siempre se pone en duda, digamos, la efectividad o el buen trabajo que pueda llegar a hacer una directora mujer frente a un organismo orquestal solo por el hecho de ser mujer. En ese sentido, yo creo que acá todavía se tienen que desactivar muchos prejuicios, tanto como en Argentina y América Latina. Bien, bueno, mucho trabajo por hacer de todos y los alumnos y alumnas que están acá, también les toca la parte de ir peleándola. Bien, con respecto a la parte laboral, fuera de cuestiones de género, ¿cómo es el trabajo? Porque recién hablamos un poquito antes de empezar la charla, el trabajo freelance allá, con orquestas y ensambles. ¿Hay más posibilidades que en Argentina o es más o Sí, menos porque acá igual? la vida freelance realmente es posible. Mira, en Francia existe para quienes tienen residencia, son naturalizados en Francia, un sistema que se llama de intermitencia, en el cual vos aplicas una carpeta, un dossier con tus papeles diciendo que sos artista y que trabajas de manera intermitente. Entonces vos lo que tenés que hacer a fin de año es como justificar una determinada cantidad de horas que salta claramente de que vos cumpliste, digamos, de trabajo, ya sea en producciones, en ópera, en conciertos o festivales. Y el gobierno francés a vos te da un sueldo mensual, que no es intermitente, sino realmente es mensual, por lo que se representa el mínimo acá. Yo ahora no me acuerdo, creo que son 900 o 1000 euros, y no sé si puede llegar a ser más lo que se cobra por intermitencia. Eh, entonces, como que el gobierno te genera esa oportunidad, vos declaras que a fin de año trabajaste todas las horas que son necesarias, dando comprobantes de eso, y es posible decir que el artista es respetado y tiene como un espacio para poder ejercer su profesión, y eso implica que a veces tenemos trabajo 3 meses full, por ahí un mes no tenemos nada, ¿no? Y sin estar estresado por esa situación, porque finalmente a vos te llega mes a mes un respaldo económico. Y eso es una política, además de pública, que es increíble, una política de defensa a los artistas y a la cultura que es realmente grande. Entonces, muchos de los artistas que actualmente sufren en pandemia tienen, al menos en Francia, como esta posibilidad de ayuda. Yo no sé cómo funciona ahora en tema de pandemia, que está todo bastante parado, pero eso existe, digamos. Y también existe la posibilidad de vivir como freelance, es un estatus acá y que está bien, o sea, todos los colegas, la mayoría que no están insertos en una orquesta o que no les interesa estar insertos en orquestas porque hacen otros repertorios, música antigua o música contemporánea, o no sé, o son guitarristas, o sea, tienen la posibilidad de vivir de esta manera. Porque también hay varios conciertos organizados, como que hay mucho movimiento, y también sucede que hay mucho tráfico entre países. Es todo tan pequeño acá y cerca que la gente que vive en Francia no solo trabaja en Francia. Yo estoy, por ejemplo, a 10 minutos de la frontera con Alemania, en Tram. Entonces, la gente viaja, pero mucho, en los países cercanos. Acá, Francia, Suiza, Alemania,
todo lo que está cerca, la verdad es que la gente se mueve. Mismo viajando un poco más, España, Italia. Pero bueno, es como también son sistemas que están, que funcionan como de esa manera. Uno por ahí en Argentina ni lo pensaría. Imaginen, yo nací en Santa Cruz, ya cuando decido viajar a ver a mi familia, tengo que pensar en un avión de 3 horas, que está a 3.000 kilómetros. Es como, me cruzo medio país hacia el sur. Entonces, como que no pensamos en este tipo de actividad de estar viajando de un país a otro porque no es tan común. O cuando somos invitados a dirigir o, bueno, a tocar en otro país, también eso implica que el otro país tenga que hacer una inversión en un pasaje internacional, entonces los costos, entonces a veces las invitaciones también se reducen. Por eso también digo que esa circulación entre nosotros, Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, también pasa poco. Por ahí sucede más con Uruguay, ¿no? Que está como más de frente en Buenos Aires, pero acá eso está todo como más organizado en ese sentido y los músicos normalmente circulan bastante. Bien, qué bueno, súper interesante. Ojalá, bueno, hubiera políticas acá como esas, sería súper interesante. Pero bueno, me parece que todavía falta un poco. Bien, después, específicamente ya en el campo nuestro, ¿cómo ve una directora de orquesta? ¿Cómo ves vos como directora de orquesta la percusión? Tenés como, bueno, contanos y yo después te voy. ¿En qué No, a sentido? ver, Es muy claro, yo lo amplio, pensaba, sí. bueno, obviamente el rol de la percusión va variando según la obra y según el estilo, según la época, pero no sé, ¿qué cosas en general así te gustan de la percusión o te molestan de la percusión cuando estás dirigiendo? No, yo en ese sentido soy como de las directoras que me encantan la percusión. Y siempre que puedo programar cosas que tengan mucha percusión, lo hago. Como hice el año pasado con Sinfónica Nacional, que busqué como, era más percusión que cuerdas, creo yo. A mí me resulta súper enriquecedor como todos los aportes que hacen color eh, a la orquesta. Y por eso me dedico sobre todo más a la música fines siglo XIX y siglo XX con seguridad y bueno, a la música ya nueva, digamos. Porque me gusta en ese sentido como la ampliación y el rol que va cumpliendo la percusión dentro de la orquesta. Justamente hace poco, porque estaba en medio de unos estudios de cosas sinfónicas de Mozart y Beethoven, estaba un poco estudiando cómo fue el origen de la inclusión de la sección percusión, ¿no? Dentro de la orquesta y la banda militar y turca, etcétera, y cómo todas estas cosas fueron evolucionando dentro de la orquesta. Y yo creo que en ese sentido, a nivel histórico, es como bien interesante ver el transcurso en que la percusión se va metiendo dentro de la orquesta y va ganando lugar, y ganando lugar también en el sentido de que se convierta en una familia tan importante como la cuerda y los vientos en el origen de la orquesta sinfónica. Y ya en el mediado del romanticismo y postromanticismo, el trabajo que incluso la orquesta tiene desde la parte armónica y tímbrica, que hace que se complete y se agrande el sonido orquestal. A mí en este sentido, eh, la música orquestal de los periodos que ya se enfocan más en la cuestión tímbrica son en general las músicas que más me representan y me interesan, porque la variedad tímbrica no solo tiene que ver con lo que tengo adelante, sino en todas las filas de la orquesta. Es también un desafío, ¿no? Porque en la medida que también uno trabaja con orquestas grandes, empieza a tener también mayores problemas, sobre todo de poner en lugar las cosas, ¿no? Y por una cuestión básica también de distancias, ¿no? A medida que uno se va alejando empiezan las imprecisiones. Entonces también siempre es un desafío trabajar en la cuestión homogénea de los sets de percusión y mismo cuando estamos trabajando con grupos grandes de metales. eh,
y poder trabajar en un buen balance y equilibrio. Es realmente un desafío, ¿no? Por eso también a veces es más fácil trabajar otro tipo de repertorio sinfónico, tenés timbales ya, como mucho, bajas un poco el timbal, listo, fin, no hay problema. Sí, mira, hay ciertos directores, no vamos a dar nombres, un director muy conocido de Argentina, siempre con el timbalista, nos reíamos porque decíamos, bueno, ¿cuánto tarda hoy en pedir que toque menos el timbal? Y era la primera entrada del timbal y pedía menos, aunque el timbalista ni haya tocado, pero era como la indicación fija para la percusión, era menos, timbal menos. Claro. Eh, pero hacíamos ya, pero aparte, bueno, en los primeros ensayos era más, entré a pianísimo, no, pero hice fortísimo, toca pianísimo, y tocaba pianísimo, timbal un poco menos, porque hay también, en Sí, general, no, mucho estas cosas desconocimiento de la percusión. estas cosas se reescuchan y se ven, y en ese sentido, el trabajar con honestidad es algo fundamental, mismo cuando desconoces cosas, no sé. Pero ahí es como la preparación personal. Y a mí me parece que en ese sentido, cuando hay cosas que desconoces, simplemente hay que callarse y avanzar. Y cuando hay desconocimientos, que no es terrible desconocer, en una pausa o previo, no sé, te acercás al grupo, al set y ya está. A mí me pasa muchas veces, sobre todo cuando trabajo con música contemporánea, no sé, charlo bastante con los músicos, y no solo, o sea, percusión y también los otros, porque también hay cosas que son ajenas a uno, y me parece que en ese sentido, la, la nueva generación de directores ya trabajamos en otro sentido, con una idea más horizontal, ¿no? Y esto también hace a cómo uno se para frente a la orquesta. Yo cuando trabajo con sets grandes de percusión, pero indefectiblemente dialogo con quien es primero jefe de la fila, obvio, eh, y voy conversando, porque también la construcción de la obra y del sonido es en simultáneo, no es algo mío que yo impongo, pero en ese sentido también es necesario recibir de parte de los músicos propuestas, porque a veces es fácil pararse, ver la parte o no verla nunca, llegar al ensayo y verla por primera vez, y tocar y ver más o menos qué pasa. Y a veces es interesante también interiorizarse y que desde el atril vengan propuestas. Y no solo por la música moderna, ya, si hablamos de Rossini, ya el tema de la percusión es un lío, porque no se entiende del todo en las óperas de Rossini si se incluyen platos o no. Hay estudios musicológicos respecto a esto. Entonces también a veces uno de parte de los ejecutantes espera como ciertos conocimientos alrededor de la obra para recibir como propuestas, y uno también escucha si están inmersos o no, o si simplemente tocan lo que tienen a mano, etcétera, digamos, ¿no? Ahí yo creo que la construcción y el diálogo tiene que ser mutuo y siempre honesto. Cuando se sabe, cuando no, no. Perfecto. Sí, cuando no se sabe se trata de aprender, ¿no? Esa es la idea de todos. Bien, A ver, bien. lo que decías de esta cuestión generacional, que la nueva generación de directores tiene como otra, en general, otra forma de trabajo, yo coincido completamente y creo que también los instrumentistas de la nueva generación o generación, no sé, de mi generación para abajo, también tienen otra visión. Yo me acuerdo cuando empecé a tocar en orquesta, qué sé yo, que ya desde la instrumentación se reemplazaba todo porque no había instrumentos o no había interés en ir a sacarlos de un cajón que quedaba en el, no sé, en el segundo Claro, subsuelo. sí. Entonces decía, no sé, cram tam tam y tocaban con un plato grande porque no querían ir a buscar el soporte que había quedado abajo. Y a veces el concierto se hacía así, desde la percusión y desde la dirección que tampoco lo pedía a ver qué pasa que no suena el tam tam. Había como otra concepción también. Me parece que se fue creciendo mucho en todo sentido. Sí, sí. Mira, yo cuando preparé el concierto que tuve con Sinfónica Nacional, que hicimos Ginastera, el Popol Vuh, una obra de una finlandesa, Kaija Saariaho, todo gran orquesta y un set. Nada, yo en ese sentido trabajé obsesivamente con la lista, las revisé 1000 veces. Imagínate Ginastera, el lío que es de percusión, ni siquiera se llegaba a tener todo, o incluso con los pedidos específicos de lo que pedía Saariaho, pero al menos decir, bueno, intentemos acercarnos lo más posible.
Y para mí habían ensayos que yo bajaba la batuta y me ponía a escuchar y también me ponía a ver qué instrumentos traían al ensayo, porque digo, bueno, acá se necesita esto, metal o no, o madera, o que suene caracol, o que suene metálico, o que... Entonces, en ese sentido me parece que hace bien a los proyectos el diálogo y concretamente bajarse al podio y dialogar con quienes están ahí, porque es un trabajo en conjunto finalmente. Y todos queremos llegar a lo mismo, a la mejor calidad de ejecución posible. Y no se trata de yo estoy en el podio y te acuso por algo que no está. No tiene sentido esa actitud. Eso tenía que ver con cosas muy como primarias, ¿no? En la dirección orquestal, porque también cuando se empieza a ejercer como tal profesionalmente la dirección orquestal, estamos hablando de un contexto de sociedades que eran absolutamente militarizadas, ¿no? Entonces los dirigentes, tanto políticos y en todos sentidos, y mismo frente a una orquesta, eran como dirigentes absolutamente, ¿cómo es? Autoritarios, ¿no? A ver, yo nací con la democracia, para mí es la horizontalidad y la autoridad se genera desde otro lado, desde el conocimiento que yo tengo de las obras y también no me siento menor si tengo que dialogar con un músico para yo evacuar dudas, digamos, en ese sentido, ahí digo que es honesto. Pero también, como bien decís, hay una cuestión de interés propio. Yo previo a los ensayos siempre me paso revisando 1000 veces las partituras, las partichelas, qué nivel de partituras partichelas van a recibir los músicos, con cuánta claridad, qué sé yo. Cuando yo toco música moderna de compositores que editan sus partituras en Europa, un poco me relajo en el sentido que yo sé que más o menos el material va a estar todo ok. Y por ahí la charla con los músicos tienen que ver, ¿tenés exactamente la campana esta específica que pide? Y si no, ¿qué solución tenemos? ¿Qué otra propuesta hay? Ahora, cuando se trata de interpretar músicos de Latinoamérica, ahí es con mucha conciencia uno programa y haces esos trabajos como que hago yo, tipo de musicológicos, de decir, bueno, a ver la partitura, me voy a la Fundación Pau Sajar, que tiene toda la obra de Ginastera, veo los facsímiles, etcétera, ¿no? Como que, y te metes para que también todos tengan como una información correcta de estas obras que por ahí están un poco más maltratadas o mal presentadas, lamentablemente, ¿no? Así que sí, es como una interesante labor de parte desde el podio, digamos. Sí, bueno, totalmente. Esa investigación también siempre es enriquecedora, ¿no? Y me parece que está buenísima. Hablando de eso, ¿con con qué intérpretes u otros directores que hayas colaborado, compositores, sentís que aprendiste mucho? ¿Con quiénes? Eh, Siempre trabajar al lado de un compositor es una experiencia interesante en ambos sentidos. Pero vamos a hablar de las buenas experiencias. Eh, Hablemos de todas, no demos nombres de las malas, no demos nombres, pero hablemos de todas. Porque también sirve eso para aprender. sí, bueno, sí, vamos a hablar también de las malas. Vamos a empezar con las buenas. Hay compositores que a mí me impactan por el nivel de acercamiento que tienen con la propia música que escriben. Pareciera que estoy diciendo una cosa obvia que tiene que pasar por default, pero no siempre pasa. Creo que una de las personas que más me impactó respecto a cómo trabaja el sonido de orquesta es Helmut Lagemann, con quien vos estuviste en esa producción, Oscar, ¿no? Sí, Bueno, sí, sí. yo en esa producción trabajé de asistente, trabajando con una parte de la orquesta, todos los vientos, y era música realmente muy de vanguardia, en el sentido de que todos los músicos estaban habituados a por ahí tocar Verdi y de repente tenían que sacar la embocadura del trombón y empezar a hablar dentro del instrumento y yo era la protagonista de buena ola, ¿no? De enseñarles técnicas nuevas. Y tuvo mucha resistencia, esa ópera fue un tremendo laburo, pero lo que a mí más me impactó de él es que
Él cuando llegó tuvo una enorme capacidad como de transformar todo. Es una obra realmente compleja en muchos sentidos y sobre todo desde la escritura, porque es una escritura no convencional, ¿no? Entonces ya que no haya grafías convencionales a los músicos les genera como una suerte de incomodidad tremenda, lo cual es comprensible porque normalmente hacen otros repertorios. Pero Helmut tuvo como esa gentileza de venir, decir, esto no es un problema, y cada cosa que era difícil de ejecutar, él agarraba un instrumento y mostraba cómo se hacía. Violín, esto que es raro, se toca así. Esto es asá. Esto para la percu o para los instrumentos de viento les sugiero que hagan esto. Era un solucionador de problemas. Y la música seguía siendo la misma, compleja, difícil, pero hizo que se transformara todo en el sentido de, de energía dentro de la producción. Y ese tipo de presencias a mí normalmente me interesan mucho y son de las que aprendo. Después, obviamente, que por ahí la música sigue siendo tal vez la peor experiencia de algunos de los músicos de ahí de la orquesta, vaya uno a saber, ¿no? Pero después también pasa que hay compositores que no tienen como del todo una real idea de cómo quieren que suene su música. Entonces, a veces es tremendo ver cómo los músicos, sobre todo cuando yo ejecuto músicas de ensambles más pequeños, como el nivel de trabajo individual, que es realmente enorme, descifrar un montón de cosas. A veces uno pasa más tiempo descifrando la primera página de explicaciones que la partitura en sí misma, ¿no? A mí esas dicotomías como me hacen un poco de ruido en general. Como esas 5 hojas de explicación y 3 de música, como algo pasó, pasaron cosas. Entonces, a veces también percibo que hay mucha distancia entre el real sonido que un compositor espera, en el real conocimiento y lo que significa eso en cuestión de trabajo de un músico, de cifrar, de estudiar, y etcétera. A mí ese tipo de experiencias enseguida me ponen un poco de mal humor, porque es como digo, bueno, ya en un sentido también como de honestidad, que ya que estamos usando esta palabra en esta charla, es decir, qué es lo que es, hasta dónde esto que se propone es realmente inteligible, digamos, ¿no? Y manipulable. Me ha pasado 1000 veces de estar en medio de ensayos y tienen, por ahí me pasó, bueno, hace poco que el año pasado, no vamos a decir que producción, nada, extraer la cantidad de notas y encima dentro una textura que ya era compleja. Entonces, vos decís, no sé, por ahí la misma cantidad, la mitad de la cantidad de notas, no sé. Y en 2 compases, eh, uno de el compositor se acerca a uno de los músicos y le dice, no, fíjate acá que esta nota es, no sé, do sostenido. Y, y por revancha, viste, como en una suerte, a veces los músicos también se enojan con ciertas correcciones que no tienen del todo sentido. Eh, el compositor había escrito una nota que no es parte del instrumento y por desconocimiento del instrumento, porque esa nota no está. Entonces, posterior a esa escena, se me acerca el músico y me pregunta, ¿y qué hago acá? Porque está esta nota y no existe en el instrumento. Y me dice, ¿puedo tocar la anterior o la inferior? Entonces, bueno, yo ahí entro un poco en complicidad con el músico y digo, bueno, hagamos sorteemos, juguemos al azar, a ver qué nos propone el azar. Porque ya el diálogo con el compositor era una cosa que lo queríamos evitar en ese sentido, pero porque a veces se enfocan en cosas que no son necesariamente afortunados, ciertos comentarios o pedidos. Entonces, a veces también es difícil como ciertos diálogos, ¿no? Pero bueno, no sé, de repente también, o sea, igual en general siempre tengo como muy buenas experiencias. A mí lo que me gusta de trabajar con músicos en vivo y en directo es que las partituras se vuelven
un texto manipulable, manejable, se transforman en el momento y se transforman en lo que va sucediendo en el momento, en la práctica, en que vamos conociendo la obra, en que la obra se va materializando también en tanto sonido. Y yo creo que esto también pasaba en las épocas en que Mozart o Beethoven estrenaban sus obras, ¿no? Que de hecho pasaba, de que era la música contemporánea en el momento y que en la primera lectura se hacían un montón de revisiones que se anotaban y se corregían en el momento. Entonces yo creo que en ese sentido poder dialogar con nuestros compositores actuales es súper interesante. Nos enriquece a todos en un buen sentido. Pero todos los que sí son como abiertos también al diálogo con los músicos. Y yo siempre insisto en esto, en el diálogo, ¿no? A los compositores también les pasa que es recontra necesario dialogar con los músicos para ver qué posibilidades hay. Porque uno puede imaginar, bueno, no sé, las marimbas me ofrecen estas posibilidades, pero por ahí hay muchísimas más opciones de las que uno piensa. Y esas opciones también tienen que ver con las propias habilidades de un músico, si se está componiendo para alguien, no sé, siempre es realmente interesante el trabajo con los compositores que están vivos. Después con los que no están vivos uno es más fácil, toma decisiones. O con los que están lejos, no sé, yo he trabajado he estrenado obras de compositores que están en otros países. Por ahí les podés mandar un mail y evacuar algunas dudas. Pero si no, concretamente vos tenés que tomar decisiones interpretativas. Es decir, bueno, esto lo hago así, lo hago así, porque necesito resolver esto. Entonces eso es más fácil. Cuando está el compositor ahí al lado tuyo, el diálogo sucede ahí, las decisiones pasan ahí. Y me ha pasado 1000 veces, tengo un montón de obras estrenadas que tienen compases tachados, secciones o cosas agregadas en el momento. A mí me parece que eso hace que también lo que hacemos nosotros esté vivo y es algo que considero que tenemos que defender mucho, la ejecución de la nueva música, en todos sus formatos, en música de cámara y orquesta. Bien, buenísimo. Sí, cuando te escuchaba decir esto de los diálogos de los compositores, también la mayoría yo creo que, bueno, son muy abiertos y están como contentos de que se toque su música y pueden recibir un montón de sugerencias. Pero hay otros que tienen un diálogo con la computadora más que con la música que suena real. Sí, sí, Entonces tienen claro. una idea preconcebida de cómo suena el Sibelius y quiere que la orquesta suene como un Sibelius, cosa que es imposible. Y para percusión pasa muchísimo eso, ¿no? Vienen con una cuestión de decir, no, esto no suena como vos lo escuchaste en la computadora, no hay forma que suene así, porque, por la Sí. velocidad, Ahora, sí, yo creo que también hay cosas que en la práctica fallan porque también hay como bastante poca defensa de la ejecución de la nueva música. Entonces a veces veo que también hay poca práctica. Mismo cuando se hacen encargos para orquestas. Y vos decís, bueno, esta orquestación está bien, pero digo, bueno, finalmente es su primera obra para orquesta. Y por ahí un compositor ya de años, ¿no? Pero es su primera composición para orquesta. Y claramente una primera composición para orquesta va a tener como ciertas cuestiones a revisar, ¿no? Pero por eso yo digo que el defender y que los espacios en los que nosotros trabajemos, eh, nosotros también seamos abiertos en el sentido de poder dialogar y cruzar ideas y conocimientos de partes de quien compone, que también tiene ideas de estructuración, de sonidos, de cómo un concepto convertirlo en obra y nosotros somos partícipes de eso, en tanto intérpretes. Pero también digo, el repetir y que esto sea continuo hace que los compositores cada vez tengan más asiduidad en la pluma, digamos, ¿no? En la escritura. Porque a veces ya también veo que puede ser no la mejor obra, pero claro, si vos compones una obra para orquesta cada 10 años, y sí, va a ser bastante limitada tu técnica de composición. O te vas a animar bastante poco a intentar desarrollar ideas si no estás familiarizado con el instrumento. Me pasó el año pasado que post estreno de una obra orquestal vino solo el compositor. Y me dice, yo ahora que escucho la obra, la verdad es que haría algo totalmente diferente, porque veo que
no fui del todo inteligente en utilizar todos los recursos que la orquesta me daba y me limité bastante. Y yo digo, bueno, era su primera obra para orquesta. Ojalá que vengan 2, 3 y 4 para que a la cuarta se sienta como súper convencido y orgulloso de lo que haya hecho, ¿no? Pero ahí en ese sentido me parece que es nosotros músicos pedir obras, yo intérprete siendo directora programar, estar en contacto con los compositores y también los programadores de orquestas, teatros, poner más al frente a los nuevos compositores. Sí, claramente es un trabajo que hay que hacer y que hay que pelear por eso, ¿no? Como intérpretes y también como oyentes, ¿no? Insisto con esto, ahora que están les alumnos acá, que vayan a conciertos, de cosas, caminos que por ahí tienen que recorrer, música que al comienzo por ahí parece un poco más árida de escuchar, pero siguiendo un camino, siguiendo una lógica, también uno llega y la puede percibir de otra manera. Hablando de percepciones, recién cuando hablabas, ya cuando para arreglar el horario de la prueba del video, ¿no? Las diferencias entre un director y un músico, ¿no? ¿Cómo, a ver, para nosotros músicos, sobre todo en orquesta, siempre escuchamos o participamos de una parcialidad, ¿no? Mm. Tocamos un fragmento, en la percusión ni hablar, y si es repertorio, no sé, tocamos una ópera, por ahí estamos 40 minutos sin tocar. Entonces, Sí. muchas veces es difícil ver la totalidad, ¿no? Y tocar esto que hablamos también al comienzo, tocar como desde adentro de la música y no participar de afuera con dos golpes de platillo. Es como muy complejo, ¿no? Ustedes tienen, al revés, tienen la visión completa de todo. Entonces, no sé, pensaba eso, ¿cómo se puede hacer, cómo ayuda un director a que un músico entienda la totalidad de la obra? ¿Hay recetas para eso o no? Yo creo que hay cosas que tienen que ver con la manera en que uno presenta las obras, ¿no? Y también es más fácil que un músico no se te escape si estás arriba de un escenario que si estás en un foso de orquesta. Porque te puedo asegurar que si tenés 40 minutos de espera, te fuiste a tomar algo y volviste, porque tienen todo contabilizado en las orquestas, son de Fuimos, terror. sí, fuimos, cuando empezaba, una vez me tocó tocar, no voy a decir con quiénes, pero era una ópera muy conocida, en un teatro muy conocido de ópera, y fuimos a comer una pizza a Sí, Banchero y volvimos porque estaba cronometrado. sí. Y era como un No, clásico, que en esa ópera ya se sabía que tenías tiempo justo para ir a comer una pizza y volver. no, es tremendo. O sea, a mí me pasó en el 2016, voy a decir la ópera, no voy a decir qué familia no estaba en el foso, pero estaba haciendo el Così fan tutte de Mozart. Claro, son 3 horas de música y no hay mucho recitativo, es como que 1 hora y media es recitativo, 1 hora y media es música. Y de repente veo que, aparte, lo vi en concierto, ¿no? Uno como director va pasando las hojas a veces un poco con adelantado, ¿no? Entonces estaba terminando un recitativo, yo doy vuelta a la página qué es lo que viene y hay un grupo de instrumentos que no estaba dentro del foso y todavía faltaba que termine el recitativo mozartiano, aparte dale que va con el recitativo. Y bueno, no sé, creo que 2 minutos antes de que yo dé el levare para el tutti de la orquesta, ellos estaban ahí sentados, como si nada. Y yo estaba como un poco una suerte de desesperación, porque era también mi debut en ópera, era mi primer concierto, de hecho, primer y único concierto de esa producción. Entonces era como, ¿qué pasa acá? Claro, después termina el concierto y los conozco, ¿no? Entonces digo, ¿cómo funciona esto? Dice, no, nosotros cronometramos. Entonces, mientras están en los ensayos, mientras vos intentás convencer a los músicos, no, que la interpretación, que tenemos que ir con el cantante, de que la imagen, de que el sonido, de no sé qué, no, ellos están cronometrando para ver cuándo salen y entra del foso. Por eso, bueno, en el foso es más difícil
decir, no, los tengo a todos súper convencidos de que la música y la interpretación. Yo creo que en una cuestión que es más sinfónica, de alguna manera, es como más fácil. De todas maneras, uno puede acercar a los músicos al contexto de la obra, pero no puedes pasar mucho tiempo con eso. Yo creo que el convencimiento tiene que estar con la unidad de la sonoridad de la obra, de que vos puedas demostrar y tener claro qué es lo que vos realmente querés en tanto sonido, y si no dejar pasar una, tipo, si vos trabajaste una determinada sonoridad que implica que, vamos a decir con el ejemplo de los timbales bajos, que el timbal tenga que tocar bajo y de repente, no sé, tipo está en otra, viene y toca más fuerte, bueno, no, o sea, tu idea es siempre clara, entonces en ese sentido la atención también la traes desde cuál es tu seguridad y convencimiento de la sonoridad que vos esperás de una obra. Yo creo que pasa mucho más por ahí. Después cuestiones anecdóticas sí puedes adicionar, pero como una suerte de break dentro del ensayo, pero no muchos minutos. Aparte de tantas cosas que ensayar que... Totalmente. Me hiciste acordar, antes de la remodelación del Colón, en el foso había un timbre que estaba al lado del timbalista que sonaba en el camarín que tenía la percusión que estaba abajo. Entonces, cuando venían pasajes largos, la percusión salía del foso y el timbalista, que generalmente se quedaba ahí o designaban a uno, si no quedaba nadie, sabía que tenía marcado en la partitura que en el compás tanto tenía que tocar el timbre que le daba tiempo justo a los percusionistas para subir y tocar. Eso Maravilloso eso. pasó, sí, sí. Bueno, pasó, hubo anécdotas famosas de pequeños solos de percusión que no se tocaron porque el percusionista no escuchó el timbre o se ha ido al baño y no llegó a tiempo. Eh, No, tremendo, la claro. parte de Castañuelas de Carmen, por ejemplo, en una función no sonó porque el tipo se fue. Bueno, pasan cosas. Eh, Sí. bueno, después, por ahí una última pregunta y después abrimos a chicos y chicas que quieran preguntar. Vale. Vos dirigiste también en Chile, no solo en Argentina, en varias orquestas de distintas provincias, sino en Chile, en Brasil, ahí en Francia. ¿Notás diferencias entre los distintos países o las orquestas que te tocó dirigir? Eh, no, más o menos. De todas maneras, en Chile no me paré frente a por ahí las principales orquestas todavía, entonces no puedo hablar de esas orquestas, pero dentro de la orquesta que dirigí en Chile es algo de alguna manera similar con Argentina. En Brasil estuve con una orquesta juvenil y después una orquesta así profesional en Brasil. Ahí yo me acuerdo que en ese momento me había sorprendido mucho como el nivel y el sonido de las maderas de esa orquesta en particular, porque bueno, Brasil tiene una gran escuela de maderas, flautas. Bueno, acá en Argentina igual, ¿no? Pero había como un trabajo también de sonido. A veces pasa que, por ejemplo, acá en Argentina, no sé, las grandes orquestas, por ejemplo, Sinfónica Nacional o Filiberto o Estable del Colón, no tienen director fijo, ¿no? Entonces, eso hace que también a veces las sonoridades de ciertas familias de las orquestas no tengan un trabajo en particular. Y a veces cuando hay un buen director a la cabeza de un organismo orquestal que genere un tipo de sonido, estas cosas se escuchan. Y eso me pasó a haberlo sentido ahí en San Paulo, era en la Orquesta de Santander. Este año estaba muy entusiasmada porque iba a estar pudiendo dirigir la Orquesta Petrobras Sinfónica, no tuve la suerte, ya pasará a futuro. Y esa es una tremenda orquesta, esa es una tremenda orquesta y vamos a hacer aparte un Gershwin y ahí sí que como me, ya esa orquesta la sigo hace tiempo, el director principal de esa orquesta es una persona con quien también me formé, pero hay algo como que ellos también con determinados repertorios que tienen que ver con lo rítmico o cierto tipo de sonoridades de metales que les queda muy bien.
no sé, y esa orquesta es realmente una orquesta de muy, muy buen nivel. Pero mientras, no sé, acá sí lo que noto es que desde la formación, eh, el nivel es bastante más exigente y en temprana edad con un nivel bastante alto, elevado. Yo en el lugar donde estoy, que es el Conservatorio Estrasburgo, que comparte el edificio con la academia de donde yo soy parte, la Academia de Música, hay, no sé, niños chiquitos de 7 8 años hasta adultos que transitan todos los niveles. Eh, y la verdad es que son entrenados en muy, muy alto nivel. Acá la escuela de Percu es bien interesante. Hay un grupo seguramente que conocen, ¿no? Que Los son percusionistas de Estrasburgo, sí. y son, nada, se la pasan ahí estudiando encerrados. De paso se los digo a tus alumnos. La sala de percusión están todo el tiempo, bajan, suben los instrumentos, conviven ahí, ¿no? Porque también a veces ciertos instrumentos es difícil que una persona joven y adulto también, son carísimos los instrumentos, ¿no? Entonces aprovechan la academia y se la pasan ahí adentro estudiando. Y, y la verdad que los planes también son bastante exigentes. Entonces, cuando he tenido la posibilidad de trabajar, por ejemplo, con la orquesta aquí de la academia, me ha sorprendido mucho el nivel, porque por ahí son chicos realmente jóvenes, 20 o menos, con realmente un alto nivel de entrenamiento. Eso también me pasó en Brasil. Yo estudié una época en Brasil, hice un intercambio en la Universidad de Minas Gerais y con una excelente, excelente escuela de percu. Eh, Pero bueno, mucho estudio, eso, mucho estudio lo que veo en la escuela. Es permanentemente las salas ocupadas, como mucho foco, porque como los programas son exigentes, acá estudiar, si bien uno paga, no se paga números caros, la verdad es que todo está subvencionado por el Estado y es como prácticamente estudiar casi gratis. Pero bueno, también si vos no rendís bien determinada cantidad de tiempo, te vas a la escuela. Entonces, en ese sentido, también tenés que vos cuidar tu propio trabajo. Pero creo que también aquí se los entrena a los músicos desde que están estudiando a comportarse de manera profesional mismo en el lugar que les toque cumplir, ya sea en una escuela, en una orquesta de la academia, o para luego ya prepararse para concursos y ganar puestos en orquestas profesionales. Pero ya, yo digo, la actitud incluso física de los músicos cuando tocan, ya es como, ya es otra, eso sí lo siento mucho. De que son cuerpos muy activos cuando tocan. Entonces, se genera como otro tipo de diálogo. Y los ensayos son como también a otro nivel, en absoluto silencio. No vuela una mosca en los ensayos acá. Se ocupa exactamente la cantidad de horas que se dice. Vos no podés largar a un músico 10 minutos antes porque es un premio. No existe eso acá. ¿Qué premio? Ningún premio. Acá se trabaja hasta el último minuto del ensayo. Te lo exigen de esa manera. Y lo que sucede en Francia, sí, también muy a diferencia de Argentina, es que acá siempre se espera mucho lo que se llama el filage, que es la capo afina. Si vos estás ensayando lo que sea orquesta o ensamble, vos al final del ensayo tenés que reservar los minutos para hacer el filage. Y eso siempre se espera. Por ahí el ensayo fue matador, de cansador, no importa. Al final del ensayo da capo fina. Y eso es tremendo, porque a veces uno deja los ensayos en situación de ensayo, ¿no? Pero siempre aquí la idea del arte entonces completo es importante y lo esperan y te lo piden. Mm. Bien, buenísimo. Bueno, escucharon, ¿no? Lo de estudiar. Hay un percusionista argentino que está en los percusionistas de Estrasburgo, que ¿Quién? está, Enrico se llama, es de Córdoba, hasta hace como 3 años, una cosa así, o 4. Yo ni lo conozco, un desastre. Lo voy a buscar. Enrico. Sí, hay muchos argentinos que estuvieron ahí en Estrasburgo estudiando, guitarristas. Sí, eh, sí, esto es una escuela bien interesante.
Aparte está lleno de latinos, entonces es como una suerte de tránsito latino que ya es voz populi. Es, es muy buena escuela. Ya que bueno. Bueno, abrimos un poco, Natalia, las preguntas a los chicos y las chicas que Vale. quieran preguntar algo, que quieran saber algo. El que quiera o la Ay, que quiera se desmutea y pregunta. Hola, buenas. Hola, ¿qué Ale. tal? ¿A quién saludo? Eh, ¿Cómo va? Ale, Alejandra. Ahí está, ahí ¿cómo me estás, sale Ale. Natalia? Bien, muy bien. ¿Esa era Bueno, la es pregunta? una pregunta técnica. Sí, no. Tengo otra. Yo te estoy bien. Una pregunta técnica, no sé. Cuando vos recibís una obra que tenés que dirigir, eh, ¿cómo encarás el análisis de esa obra o ves los diferentes aspectos o por dónde empezás, si por la forma, por los diversos instrumentos y más o menos, o con esa hoja de explicaciones que contabas, cuáles son los rasgos principales a ver? ¿Me decís dentro de una obra de repertorio moderno? ¿Así una obra actual de estreno? Sí, o las contemporáneas que dirigís. Eh, bueno, sí, siempre miro la cantidad de hojas de explicaciones porque hay como que normalmente siempre tengo mis propias conclusiones cuando tengo, pero eso es una cosa muy personal. A ver, las hojas de explicaciones es básicamente, si hay técnicas extendidas te explican de qué se trata, qué sonoridades, eso es más técnico y en algún momento pasa. Pero la verdad es que siempre que veo un texto musical trato en primer lugar, de recorrerla, de hojearla y ver de qué se trata el universo sonoro que propone el compositor. Obviamente que siempre en una presentación de obra te dice cuál es la idea, el concepto, qué es lo que quiso arribar como idea. Y a partir de ahí sí que como paso, como si fuese revista, paso la partitura y voy viendo de qué se trata el universo sonoro. Eso para mí es importante. Y a partir de ahí sí empiezo como un trabajo más de estructuración. Lo formal para mí es fundamental, conocer las partes de las obras. Y a partir de que tengo claro la forma, empiezo sobre cada parte a trabajar más concretamente. Me gusta ir siempre de lo macro a lo micro, entonces también hay cuestiones que veo dentro de las partes de fraseológicas, de cómo se organizan los discursos. Y en la música contemporánea también debo decir que los métodos de estudios a veces se generan en función de la obra, porque siempre hay como diferentes desafíos en cada partitura. Así que, no sé, por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo ahora mismo estoy estudiando Le Marteau sans Maître de Boulez, que es una obra que en principio está de manera convencional escrita, ¿no? Con compases, ¿no? No tiene nada extraño a lo que nosotros estudiamos normalmente. Pero es un nivel de dificultad atroz en otros sentidos. A partir de esta obra, y bueno, también en otras, Boulez propone una escritura del gesto. Dentro de la partitura hay simbolitos que son triángulos o corchetes, que son escritura del gesto, por lo cual él propone una manera en que puede llegar a ser bien dirigida su propia obra. Pero antes de llegar a ese gesto, a mí esa obra me representa como un nivel de solfeo nivel 20. Entonces yo esa obra, por ejemplo, la estudio en capas. La forma no es gran compleja porque son todos números sueltos, son 9 números, voy estudiando un número por vez, sí veo cómo se divide internamente la obra, pero después, digo, primera capa, ritmo, y me pongo a solfear todo de la partitura. Nosotros normalmente como directores lo que hacemos, sobre todo con la música nueva, es, la música nueva, me refiero a música contemporánea, es tratar de
inventarnos, tratar de reproducir, digo, los sonidos que se generan en una obra. Yo estudio de esta manera. Siempre que agarro una partitura me vas a ver pudiendo cantar todo. Normalmente eso lo hago como práctica. Entonces, en Boulez, si bien seguramente no voy a poder entonar exactamente las notas, sí me vas a escuchar solfeando correctamente, pero también solfeando la resultante de todo el ensamble, no solo de una línea individual, sino la resultante de todos, dinámica y articulaciones. Y eso, si yo sé que lo puedo manejar cantando, entonces sé que lo puedo dirigir. Y a partir de ahí es que me empiezo a entrenar en la dirección, en lo que es gestual. Claro. Ahora, por ejemplo, hay otras obras que presentan otro tipo de dificultades. Por ejemplo, un compositor francés, otro francés llamado Grisey, escribe con grafía no convencional. Entonces, vos ahí, por ahí tenés sonidos que son sostenidos por todo un ensamble y son, no sé, 20 segundos de música que no tienen barras de compases. Y en el medio suceden determinados eventos. Entonces, ahí, por ejemplo, para mí es primero saber de qué manera yo estructuro el sonido que el compositor quiere, ¿no? Estudiando si hay técnicas extendidas, si hay formas de ejecución nueva, de que esto yo lo tenga claro para también transmitirlo a los músicos, porque a veces se trabaja con músicos, se especializa en música contemporánea y a veces no. Entonces a veces uno, en tanto director, tiene que ayudar a los músicos a que puedan también resolver estas cosas, ¿no? Y después desde la cuestión gestual, si yo tengo cosas que no están mesuradas de manera convencional, tengo que inventarme cosas para que sea entendible para los músicos, ¿no? Entonces ahí es otro tipo de estudio, más allá de la música en sí, yo tengo que estudiar o inventarme nuevas gestualidades. Así que, bueno, la verdad que dependiendo de la obra paso por diferentes lugares de estudio. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Vamos. Bueno, y dos compositores que tienen que escuchar, a Boulez y a Grisey. Grisey, el año pasado tocamos Le Noir de l'Etoile, que vinieron, porque otra de las obras tocaban varios chicos del ensamble de Percu, entonces vinieron a verla, la tocamos con Tambor Fantasma. Ah, Y Le tremenda Marteau obra. también Le Marteau es una obra bueno, también, que las tres partes de Percu son un moño, la secuencia Sí, de matices que tiene para tocar eso es es terrible, tremendo. pero es Para todo el ensamble es un nivel de complejidad realmente increíble. Sí, sí, es un desafío. Mm. sí, yo la pude tocar tres veces con tres directores distintos. Y fue, para los directores se llevan la peor parte porque, bueno, es súper No, compleja sí, de armar, de dirigir, de concentrarse, de no equivocarse en una marca porque es un moño. es Pero tremenda. Mm. buenísimo. Bien, ¿más preguntas? Yo quería hacer una pregunta, hola Lauriana, me llamo. Hola, Lorena. En relación, no sé si lo habías hablado antes, yo entré un poco tarde. En el momento que vos decidiste ser directora, ¿en algún momento vos pensaste, bueno, quiero dedicarme solamente a los instrumentos o un coro vocal o solamente dijiste, bueno, quiero dirigir instrumentos? Sí, bueno, no sé si lo dije, sí, creo que lo dije. Yo había empezado a estudiar dirección coral, pero debo confesar que el mundo de la dirección coral no es algo que me atrapara en sus inicios del todo. Y siempre preferí el sonido de la orquesta, de los instrumentos. Por eso cuando yo llego a La Plata y empiezo a conocer como el mundo y el estudio de la dirección orquestal, yo digo, perfecto, es por acá. Y ahí me enfoqué al 100%, al 100%. Hice las dos carreras en paralelo, la verdad es que no terminé ya a los últimos años de coral, me cansé y decidí terminar solo orquestal. De todas maneras es un súper buen entrenamiento la dirección coral. Yo también hago bastante repertorio sinfónico coral y bueno, trabajo con la ópera, claramente. Así que todo lo que fue los conocimientos que me dio la dirección coral, trabajar con voces, cantar,
armonías, corales, dicción de idiomas, todas esas cosas que yo las agradezco enormemente en mi formación porque las utilizo constantemente. En realidad considero que no debería haber una división tan grande entre la dirección coral y orquestal como se hace en Argentina, ¿eh? En otras universidades, por ejemplo en Brasil, cuando yo fui a estudiar allá un semestre que hice intercambio, no hay ninguna división, o sea, por ahí puedes tener un foco más en lo que es sinfónico coral, pero el estudio, el programa de dirección es uno. Claro. Fin. Yo creo que propondría eso en alguna institución, que no las O sea separen. que en la dirección vocal, o sea, es como que no hay una diferencia técnica, serían las mismas. A ver, es otra dificultad porque el coro es un instrumento de por sí homogéneo, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, la orquesta no, vos tenés instrumentos que provienen de diferentes familias, eso ya de por sí te genera una dificultad extra en el sentido del conocimiento de los instrumentos, de las familias, de trabajar el sonido homogéneo o no, las texturas, etcétera. Con un coro es mucho más fácil. De todas maneras, vos podés dedicarte solo a la dirección coral y dirigir coros a capela y tal, pero de repente tenés que dirigir un sinfónico coral y tenés instrumentos y no sabes qué hacer con Claro. ellos. Sí, 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 Entonces, en algún punto me parece que es necesaria la formación también de la dirección orquestal para quienes se dedican a la dirección coral. buenísimo. Gracias. No, Bien, ¿alguien más que Yo quiera preguntar tengo algo? Bueno, preguntas. dale, hola, Lucio. Luis. La primera es, hola Natalia, perdón, Lucio. Eh, Batuta sí, batuta no, ¿por qué sí, por qué no? ¿Por qué se acostumbra tanto ahora a no usar batuta? ¿O se ven más directores quizás? Batuta sí, yo cada vez batuta sí cuando es una orquesta grande, porque es una cuestión visual también, que ayuda. Y yo a veces escucho que el resultado es más preciso cuando hay batuta que cuando hay solo mano, pero también hay batutas que son muy malas, ¿no? Entonces, yo creo que en principio hay una cuestión de qué nivel de precisión uno quiera lograr. Yo me entreno de las dos maneras, con la música de ensamble, sobre todo trabajo sin batuta. Me siento más cómoda, pero también por una cuestión de acercamiento con los músicos. Claro. Y con orquesta he probado las dos cosas y finalmente yo, y es muy personal, siento como mejores resultados cuando tengo batuta. Así que, no sé, sí, es verdad que hay, sabes que yo noto que en realidad como que los directores a veces por ahí de más años empiezan a dirigir sin batuta, como que se ponen más libres en la utilización de las manos. Eh, y les funciona perfecto, ¿no? No sé, es muy personal, no creo que haya nada concreto. O sea, de todas maneras, yo te diría que el entrenamiento con la batuta tiene que existir y tiene que ser estricto. Hay una técnica puntual que se estudia. Y si vos te querés salir de la batuta, perfecto, pero no porque no puedas, sino porque lo elegís, porque algo te funciona más o menos, digamos. Pero yo creo que es necesario el estudio con la batuta. Pero bueno, implica realmente otras cosas, porque también la concentración que uno hace en la mano es como súper puntual y se corre en ciertos puntos y uno cuando tiene una batuta se extiende, ¿no? La extensión del brazo y también se extiende el punto de concentración de energía de la batuta. Entonces, a veces yo puedo entender que cuando un director empieza a dirigir con la mano empiezan a cambiar las sensaciones y por ahí es más incómodo volver. A mí a veces me pasa cuando estoy dirigiendo mucho con mano, cuando me toca pararme frente a orquesta, en los días o semanas previas trato de yo entrenarme en mi casa familiarizándome con la batuta. De hecho, por ejemplo, ahora tengo una acá y esto lo hago siempre, o sea, es algo que lo tengo eh,
a veces me tomo un café y tengo la batuta en la mano, pero porque estudio la naturalización también de la batuta en la mano. Es importante. No se los voy a mostrar para no dar tan mala imagen. Pero una vez apareció dentro de la heladera, eso sí que es un problema. La batuta aparece en lugares extraños de la casa, es un problema. Bueno, nosotros todos debieran, yo tengo los palos acá en la mano, y es una costumbre a veces de mientras estamos charlando de naturalizar también el objeto en la mano. A ver, como la percu también, Sí, nosotros no claro, tocamos con la mano, no tenemos esa posibilidad, salvo las congas o algún instrumento, pero si no, siempre tenemos algo entre claro, nosotros y el instrumento que es un palo o una baqueta, que hay que naturalizarlo también. totalmente, ¿no? Bien, una pregunta más si alguien quiere, y si no la liberamos a Nati, que te tenemos hace un montón acá. Muchas gracias, Natalia, por la paciencia y por compartir con nosotros. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Yo estoy con el celu y no los puedo ver a todos, a todas, pero si alguien quiere Yo preguntar, se tengo desmutea y otra, si me, pregunta. si me dejan, tengo una más. Bueno, Dale, esta te va. la cobramos. La primera es gratis, pero la segunda, Este, tiene que ver más respecto, o sea, bien dirigido a la dirección y al estudio de la técnica, cómo llevas a cabo el estudio de la técnica. No sé, a mí me han dicho que se puede estudiar mucho frente a espejos o, no sé, varias maneras. ¿Cómo fue que lo desarrollaste vos? Porque uno se Mira, siente raro también, no sé, yo me siento raro moviendo las manos en mi casa solo frente a una pared o sí, lo que sea. sí, sí, totalmente. Imagínate que ya es rara la profesión en el sentido que trabajamos con el sonido de manera abstracta, ¿no? Entonces, no, yo creo que es importante siempre el reconocimiento corporal de lo que uno va haciendo. Que sí puede funcionar frente a un espejo es poder revisar si tus gestos son realmente efectivos para un esforzato, para un staccato, para un legato, para ese tipo de cosas. Lo que pasa es que luego el espejo es un engaño, porque si vos no tenés una memoria muscular de qué es lo que vos haces técnicamente en tu cuerpo, vas a estar siempre dependiendo del espejo, porque si entonces no te ves en el espejo no puedes reconocer cómo es tu legato, cómo es tu musculatura para un legato, como para un estacato, etcétera. Así que yo el espejo en realidad lo recomiendo si lo usas de manera consciente y a veces eh, con algunos alumnos también respecto al espejo los he invitado a decir, bueno, hacerlo una vez frente al espejo, repetir el gesto cerrando los ojos, pero atendiendo a cuál es tu sensación corporal, para que vos entiendas luego cuando estés frente a un grupo que que tu fortísimo es de determinada manera, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, yo creo que sí, el estudio abstracto de la técnica es necesario, se entrena, hay ejercicios para independencia de manos, para generar dinámicas, articulaciones, pero después yo no creo que eso pueda estar desligado de la música, ¿no? Entonces, cuando estudiamos sinfonías, nuestros gestos tienen que estar absolutamente en concordancia con lo que va pasando en la música. Y no es fácil, ¿viste? Esto te lo pueden repetir 30.000 veces los profesores, no, pero esto que tenés que estar vinculado con la música. Pero también yo creo que pasa que uno va tomando también más confianza con uno mismo, con el cuerpo, en la medida que también tiene más experiencia y lo que llamamos horas de vuelo en la dirección. Y a mí me pasa constantemente que yo voy cambiando y naturalizando ciertos gestos, pero en la medida que también voy dirigiendo cada vez más. No dirijo como hace 5 años y mucho menos cuando empecé a estudiar. Y espero que dentro de 10 años esté dirigiendo mucho mejor todavía. Y me parece que eso también tiene que ver, a ustedes les pasará también con los instrumentos y el uso de las baquetas y esas cosas, ¿no? Hay una cuestión física en la que nos tenemos que como ir naturalizando. Pero el estudio de la técnica yo lo hago hasta hoy, que puedo sentirme más cómoda o por ahí puedo agarrar una partitura y leer la primera vista y ensayar sin problema, como cuestiones de la práctica de la profesión, por ahí yo ya me siento más con experiencia para poder salir al vuelo si me piden de urgencia algo.
pero la técnica de dirección yo al día de hoy, no por nada tengo una batuta acá, porque me entreno. Cada tanto limpio, ¿viste? La técnica pura, ¿viste? De gesto de 3, de 2, me observo, miro videos donde dirijo, me trato de corregir. Yo creo que en ese sentido siempre tenemos que estar trabajando. Y es como la técnica de cualquier instrumento, si nosotros dejamos de tocar, ustedes cualquier instrumento de percusión van perdiendo la práctica. Imagínense la dirección que encima es abstracta, realmente es abstracta, es una metida bastante rara en ese sentido. Y yo también agrego otras actividades como a mi vida, física, yoga, pilates, todas cosas que me conecten conmigo, con la expresión, con el autoconocimiento, son cosas que para mí van muy ligadas en la dirección, porque dirigir es comunicar básicamente. Bien, bueno, Natalia, buenísimo. Gracias, Natalia. Súper interesante la charla. La verdad que me parece que estamos todos muy contentos y agradecidos. Y cuando estés por acá y cuando volvamos a la normalidad, un día te venís a dirigir. Tenemos que programar algún concierto que haya un Claro, repertorio de obras de percusión. hacemos estudiar ionización y vamos, Dale, perfecto. Sí, era una de las obras que estaban ahí en carpeta. a pleno. Dale, bueno, buenísimo. Acá con Varese me tienen así, con la música francesa me dan fuerte, así que Claro, claro. Bueno, buenísimo. Perfecto. Bueno, ya lo sí, anoto y lo hacemos, lo agendamos. cuando esté por allá los visito sin ningún problema, me va a Dale, encantar. buenísimo. Bueno, muchísimas gracias y bueno, nos veremos. Suerte en Francia y cuídate. Igualmente, un saludo a todos, cuídense, espero que podamos pronto salir de esta situación rarísima de la que nos toca pasar. Pero bueno, igual celebro y festejo este tipo de encuentros porque también me puedo acercar a un montón de nuevos músicos y eso está bueno. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos y nos veremos la Gracias, próxima. Natalia. Chao. Gracias. Chao, Chao. gracias. Gracias, Gracias. saludos, gracias. Chao. Una genia.